están viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, haciendo un pequeño recordatorio, tenemos el sistema léntico, que son los lagos y lagunas, lótico, ríos, riachuelos. Entonces, ¿qué podemos medir ahí? Variables físico-químicas de campo, las convencionales, pH, conductividad, temperatura, nutrientes, nitrógeno, fósforo en sus diferentes formas, aniones, cationes, que ustedes ya lo saben cuáles son, algunos plaguicidas, podemos medir metales pesados, ok. Todas estas realmente son características físico-químicas, pero ¿a dónde dejamos las características biológicas? Ok, ¿qué podemos medir? O sea, ¿qué podemos muestrear? Bueno, bastantes cosas. Podemos hacer fitoplancton, creo que no lo puse acá, pero también perifiton. Podemos hacer zooplancton, macrófitas, macroinvertebrados acuáticos, bacterias, peces. Eso es como lo más convencional. Entonces, para cada grupo de estos, la técnica es diferente. El método es totalmente diferente. Ok. Entonces, una de las mediciones que nosotros realizamos cuando vamos a campo es el caudal. Y aquí les tengo un videito de ese cuerpo de agua. Entonces, para saber qué es el caudal, nosotros tenemos que medir cuál es la cantidad de agua que está fluyendo por un determinado tiempo. Entonces, ¿cómo medimos cuánta agua está fluyendo? ¿Qué ideas se les ocurren? ¿Cómo medimos eso? Un flotador, licenciada. Ajá. Puede ser una botella de Coca-Cola, una pelota que flote, alguna fruta que flote. Ajá, ¿por qué más? Podría ser por la profundidad del caudal. ¿Cómo? Es que en ECO 2 creo que nos enseñaron a medir el caudal tomando unas medidas, la longitud, el ancho y profundidad del... Ajá. Muy bien, ese es del uno de los métodos, el método del flotador. Muy bien. Entonces, bueno, ya vamos a ver más adelante qué otro método podemos utilizar. Las variables físico-químicas de campo las tomamos con estos tipos de aparatos, son electrodos, hay de marcas a marcas, pero generalmente no, los que tomamos en campo son estos que están acá, pH, conductividad eléctrica, potencial redox. El potencial redox nos sirve mucho cuando estamos muestreando, por ejemplo, metales pesados, porque dependiendo de eso podemos ver la disociación de los metales, el oxígeno disuelto, el porcentaje de saturación de oxígeno. Este porcentaje de saturación, acuérdense que lo hicimos manual, ¿verdad? Pero estos equipos ya lo tiran directo. La temperatura, salinidad, turbidez si se mide aparte y los sólidos disueltos. Entonces, bueno, estos son como los que generalmente tomamos. Pero hay algo muy importante, a veces los tomamos por rutina y no los interpretamos. Y no, si vamos a tomar los parámetros es porque los vamos a interpretar. Entonces, antes de realizar las mediciones hay que calibrar el equipo. Digamos que en un mismo día nosotros vamos a muestrear 10 puntos, entonces cada 2 o cada 3 puntos, dependiendo de qué tan contaminado esté, tenemos que estar calibrando el equipo para poder asegurarnos que tenemos una medición confiable. Entonces, en cuanto a los caudales, así como mencionaba su compañero, hay que hacer ciertas mediciones y es lo que les coloco acá.
y lo que mencionaba él también, el largo, el ancho y la profundidad. Entonces, para esto es el volumen de agua por unidad de tiempo. Se mide en litros por segundo, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por minuto o segundo. Esto va a depender del cuerpo de agua. Por ejemplo, si yo tengo, como este ejemplo que tengo acá ahorita, que es bastante agua, entonces yo lo puedo medir en metros cúbicos. 1 metro cúbico son 1000 litros. Entonces, si es bastante agua, lo puedo medir en metros cúbicos. Pero si el flujo es pequeño, entonces sí puedo hacerlo en litros, porque para tener una mejor idea o mayor claridad. Entonces, el primer paso para poder medir esto, tenemos lo que nos dice la literatura, que es todo lo ideal, que haya un tramo que no tenga curvas, o sea, que sea lo más recto posible, que no tenga muchas rocas, que el flujo vaya constante, pero eso es en la teoría. Cuando nosotros vamos a la práctica, encontrar ese lugar perfecto a veces puede ser difícil porque a veces no existe. Y ese tramo que la bibliografía nos dice que tiene que ser de 10 metros, tal vez ese tramo solo era de 6 metros. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Caminamos otras 2 horas buscando el tramo perfecto o nos quedamos ahí? Bueno, esos son los tipos de decisiones que hay que tomar en campo. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, no sé si soy solo yo que se escucha bastante entrecortado. No sé, ¿el resto? Yo escucho bien. Sí, se escucha. Sí, se escucha entrecortado. Igual a mí me escucho entrecortado. Déjenme revisar mi conexión. Pues, no, pero yo tengo todo al 100. Sí, también posiblemente sea el internet de los compañeros. Sí, porque yo tengo mi conexión al 100 ahorita. Bueno, pero por dicha queda grabado. Entonces, cuando nosotros vamos a medir el caudal, tenemos que elegir un lugar que tenga unos 10 metros de un tramo recto donde el agua vaya fluyendo constantemente, que no haya muchas interferencias como rocas. Entonces tengo este ejemplo de acá y ¿qué haríamos? Bueno, alguien me podría decir, lo podemos tomar, por ejemplo, aquí arriba, Marcela, me pueden decir, ay, espérenme que no me... Lo podemos tomar acá, me pueden decir. Sí, tal vez, pero tenemos que ver como todo el contexto. Y en este contexto que tenemos acá, si ustedes se fijan, por aquí corre mejor. Yo no puedo tomarlo en esta parte de acá porque tengo esta roca en medio. Entonces el flujo se está bifurcando y ya no me daría una medición adecuada. Entonces, yo puedo jugar y modificar esos con esos 10 metros. O sea, 10 metros es en el mundo ideal, pero si solo tengo 8 metros, pues adapto la fórmula para medir el caudal en 8 metros. No hay ningún problema. Eso sí, en menos de 5 metros no es recomendable. Alguien podría decir también, Marcela, ¿y por qué no lo tomamos mejor por aquí? Mire, me dice, porque es más ancho. No necesariamente, porque la misma cantidad de agua que va a fluir por ahí también va a fluir por acá. Entonces, de una vez lo puedo tomar en esta parte de acá. Ok, entonces, en el caso, ¿alguien tiene el micrófono encendido para que, porfa, revisen? En el caso del método del flotador, que es el que ustedes pudieron ver en ECO 2, este método proporciona una medición de la velocidad promedio en el curso de agua. Dependiendo del ancho del curso de agua, es posible que este se tenga que dividir en secciones para hacer una prueba de cada una de ellas. Y es aconsejable realizar de 10 a 20 repeticiones por cada sección. A veces, porque no andamos tiempo o porque no sabemos, solo tomamos 3 mediciones, hacemos un promedio y cheque. Pero este método está muy sujetado a que hayan errores, que alguien no tomó bien el tiempo o que el flotador se trabó con una piedra o con una rama, entonces ahí ya el tiempo varió. Entonces, por eso, lo mejor es hacer de 10 a 20. De hecho, hay autores que proponen de una vez 20.
20 repeticiones para poder tener datos más precisos. Entonces, ¿a qué se refiere eso de dividirlo en secciones? Imagínense que este es el río, a donde vamos a medir. Y el agua fluye, en este caso, en esta dirección, de norte a sur. Entonces, el tramo más rectilíneo, por decirlo de alguna manera, sería ese que he marcado. Tenemos que medir el ancho. Ahí está. Entonces, medimos estas secciones. ¿Por qué? Porque el flujo que viene por acá termina aquí. El flujo que viene por acá termina por acá. Y así. Entonces, a eso es que me refiero cuando lo dividimos en secciones. Si este río fuera, ya les muestro. Si este río tuviera una forma diferente y fuera aquí, entonces todo este flujo iría en la misma dirección y al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces no sería necesario dividirlo en secciones. Pero como no es el caso, entonces sí lo tengo que obligatoriamente dividir en secciones. Y hago esto. Posteriormente tengo que medir el ancho de cada sección con una cinta métrica, no hay problema. Y mido la profundidad. Entonces aquí les pongo un ejemplo de cuánto pudiera medir la profundidad. Generalmente en la parte del medio es más profundo. Entonces por eso ahí los datos se han colocado de esa manera. Y tenemos que tomar el tiempo en el tramo inicial y en el tramo final. Entonces, ¿qué hacemos? Un compañero se pone acá, otro se pone por acá y está con el cronómetro y toma el tiempo de cuánto se tarda en llegar ese flotador del punto inicial al punto final. Ahora, ¿qué flotador tenemos que usar? A ver, ¿qué me recomiendan ustedes? ¿Qué flotador dirían que hay que usar? Algo de plástico. ¿El qué? Algo de plástico. Algo de plástico como qué, una chapa, un plato, una botella, Una un vaso, pelota. una pelota. ¿Qué más se les ocurre que pueden usar? Una rama, ¿qué? Un limón o una naranja. Un limón, una naranja, muy bien. De hecho, puede sonar loco, pero el mejor flotador es la naranja. Depende, si el flujo es bien pequeño, podemos usar un limón. Si es más grande, podemos usar una naranja. ¿Por qué? Porque el flotador también tiene que tener ciertas características. El flotador tiene que estar la mitad sumergido y la mitad en la superficie. Porque si ponemos, por ejemplo, polipack, el polipack se hunde. No, está totalmente en la superficie. Y si hay mucho viento, entonces, ¿cómo podemos garantizar que ese polipack fue movido por acción únicamente del agua y no del viento? Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que elegir un flotador adecuado. Idealmente, sí, una naranja. Bueno, ¿qué tal y no encontramos la naranja? Bueno, entonces podemos hacerlo con una botella de Coca-Cola o de cualquier refresco de plástico, pero le colocamos la mitad de agua. ¿Para qué? Para que cumpla esta característica de que la mitad esté sumergida y la otra mitad no. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces en este ejemplo tendríamos que tomar las 20 veces aquí, otras 20 veces acá, otras 20 veces acá y otras 20 veces acá para poder tener algo representativo. Y en esto se nos fueron casi 2 horas. Bastante trabajo. Aquí se los pongo, es lo mismo, pero con otro diagrama. Igual tenemos acá la distancia de 10 metros, el tiempo inicial, el tiempo final, el flotador y hacia la dirección que va. Entonces, una vez que, acá les tengo un ejemplo de una hoja de cálculo, nosotros tomamos las mediciones y tenemos acá el tiempo de tardado, el tiempo inicial, el tiempo final, el ancho del tramo va
va a ser el mismo, ¿verdad? Porque las repeticiones son en ese mismo lugar. La profundidad, que son en ese mismo tramo. La longitud, en este caso, fue de 10 metros. Entonces, calculamos la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Me imagino que llevaron física general y recordamos que la fórmula para la velocidad es distancia, no es por tiempo, es entre tiempo. Entonces, hacemos esa división y dependiendo de qué autor estén usando, hay que calcular un factor de K, de corrección para esa velocidad. Porque a veces, como les mencionaba, si hay mucho viento, entonces ese flotador pudo haber sido muy influenciado por el viento. Por lo tanto, ¿cómo corregimos si fue movido por el agua o por el viento? Con un factor de corrección, que es K. Posteriormente, calculamos el área, que es el ancho por la profundidad, y una vez tenida la velocidad final con el área, entonces podemos calcular el caudal, que es la velocidad por el área, o metro, la velocidad, metros por segundo, y el área en metros cuadrados. Al multiplicarla, tenemos metros cúbicos por segundo, y ahí tenemos nosotros nuestro caudal. Ok. También tenemos otro método que es el método de área-velocidad. La verdad es que hay un montón de métodos ustedes, pero yo les voy a hablar de los dos más usados o más convencionales. El método de área-velocidad es conocido también como el molinete, porque así se llama el equipo que se usa, es el molinete. Entonces, este molinete tiene unas copas, que son estas, y dependiendo del flujo, ese molinete va dando vueltas. Entre más rápido de vueltas el molinete es que está pasando más agua, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que contar cada vuelta que dé esta copa. Ajá, ¿y cómo sabemos cuántas vueltas dio si el agua no siempre va a estar transparente? Bueno, entonces este molinete está conectado con unos cables a audífonos. Entonces, por cada vuelta que el molinete dé, nosotros escuchamos en los audífonos un clic, 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 clic. Entonces, simplemente en 30 segundos, por ejemplo, va contando los clics y lo va apuntando. Este método es muchísimo más preciso. El método del flotador no es muy preciso, pero al menos nos saca de apuros. En el caso del método de área-velocidad, es un método muy exacto. La ventaja es que ahora también existen molinetes digitales. Entonces, solo colocamos el dispositivo y de un solo nos da cuál es el caudal. Eso es lo ideal, pero estamos hablando casi de 80.000 lempiras. Entonces, cuando estamos trabajando con el molinete, nosotros necesitamos hacer secciones transversales en el río. Pueden ser a cada medio metro o a cada metro. Eso va a depender del criterio de la persona cuando esté en campo. Entonces, imagínense que estén en un río y tienen unas rocas ahí. Entonces, como les mencionaba, hay que buscar otro sitio. Aunque ese lugar sea recto, pero si tenemos esas rocas ahí, entonces el flujo se va a bifurcar y ya los datos serían erróneos. Por lo tanto, tendríamos que buscar otro sitio. Digamos que no están las rocas, entonces hacemos las divisiones, digamos que a cada medio metro, y tenemos que tomar siempre el ancho, la profundidad, el porcentaje de medición que se toma el 60% de la profundidad, el tiempo nosotros lo colocamos, que puede ser 30 segundos o 20 segundos, y las revoluciones por minuto. Luego, para calcular el caudal, es con una fórmula que tiene cada equipo. Cada molinete tiene su fórmula. Entonces, la aplicamos de esta manera. Esto ustedes no lo van a hacer porque nosotros no tenemos ahorita ese equipo, pero para que al menos conozcan cómo se hace. Entonces, tenemos que tomar los mismos datos que en el flotador, ¿verdad? La profundidad, el porcentaje de medición que se hace al 60% de la profundidad y las revoluciones que son las vueltas que dio esas copas entre el tiempo.
Luego usamos la fórmula del molinete, o sea, para calcular la velocidad hay que aplicar esta fórmula, que ya la trae el molinete. Posteriormente calculamos el área, igual que en el método del flotador, y teniendo ya el área y la velocidad, sacamos el caudal. O sea, lo complejo aquí con el molinete es que para sacar la velocidad es un poquito más engorroso porque el equipo trae su propia fórmula. Sin embargo, es mucho más preciso. Entonces, por supuesto que vale la pena. Ok. En el caso de las muestras biológicas, nosotros pues podemos recolectar fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados, tanto en cuerpos lénticos como en cuerpos lóticos, pero dependiendo de el cuerpo de agua, va a ser el tipo de muestreo que nosotros vamos a realizar. Entonces, en el caso de muestreo de fitoplancton en sistemas lénticos, es muy diferente a ustedes, entonces sí tienen que tener eso presente. Bueno, tenemos que conocer, por supuesto, las características morfométricas del cuerpo de agua y tener bien identificada cuál es la zona fótica y cuál es la zona afótica. Entonces, ¿cómo voy a calcular o a medir cuál es la zona fótica? A ver, ¿qué es la zona fótica? Está bien fácil esa pregunta. Ajá. Es donde se da la luz, Entra incidencia de luz. Exacto, es en todo el sitio del cuerpo de agua donde encontramos luz. ¿Cómo medimos la zona fótica? Disco de Secchi. Exacto, lo medimos con un disco de Secchi. Pero si yo estoy en el lago, en este lago, por ejemplo, coloqué el disco de Secchi y ya dejé de verlo aquí, y aquí es 1 metro, ¿ustedes dirían que la zona fótica es de 1 metro? Vuelvo a hacer la pregunta. No, creo que primero habría que calcular la profundidad, ¿verdad? No, porque la profundidad total sería la zona fótica y la zona afótica. Y yo quiero saber únicamente cuál es la profundidad o cuál es la zona fótica. Podría ser donde es menos el movimiento del agua. Por ejemplo, en el fondo ya no se mueve tanto como en la superficie. No sé si puede relacionarse de esa manera. Pero O aquí, puede ser, digamos, que cuando se utiliza el disco de Secchi es cuando uno ya no logra observar, por decirlo así, la parte como de abajo del disco, o sea, donde ya como que ya se pierde como la transparencia, no sé si sí, es así. transparencia, exacto. Mucho cuidado de no confundir la transparencia con la turbidez, ¿verdad? Que son cosas diferentes. Pero sí, tiene razón. Entonces, por eso les digo, imagínense que aquí estamos colocando el disco de Secchi, estamos en la lancha y ya lo dejamos de ver a 1 metro. Entonces, pregunto, ¿yo podría decir entonces que la zona fótica de ese cuerpo de agua es de 1 metro? Yo creo que no, porque el disco Secchi solo mide a qué profundidad se deja de ver como que el disco, ¿verdad? No mide la profundidad, sino más que todo como a qué profundidad se deja de ver el disco. Exacto, o sea, el disco de Secchi es a qué profundidad dejé de verlo, pero que yo lo haya dejado de ver a 1 metro no significa que aquí no haya luz, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aplicar un factor y tenemos que multiplicar esa profundidad que nos dio el disco de Secchi por un factor. Ese factor depende del autor. Algunos dicen que es 2.7, otros que dicen que 3. Bueno, podemos dejarlo en 3. Entonces, si yo medí otra vez con el disco de Secchi la profundidad, perdón, la transparencia que me dio a 1 metro, entonces la transparencia es a 1 metro, pero la zona fótica es a 3 metros. ¿Sí? ¿Queda claro? Porque la luz yo la dejo de percibir, por decir así, aquí.
pero eso no significa que más abajo no haya. Entonces, por eso se utiliza ese factor. ¿Queda claro? Licenciada, ¿cuál es el factor? Disculpe. 3. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí está el disco de Secchi, que es para, aquí está, ¿verdad? Transparencia, no turbidez. Turbidez se mide con un turbidimetro y se mide en unidades nefelométricas de turbidez. Entonces, nosotros estamos aquí, vemos este lago, vemos el agua, pero en ese cuerpo de agua hay, esos puntitos representarían toda la cantidad de algas que pudieran haber ahí. Y las podemos colectar con una red de arrastre vertical de 20 micras o de 10 micras. Eso va a depender primero de su presupuesto, porque entre menos sea la luz de malla o la malla de luz, es más caro. Entonces, podemos hacer un muestreo dependiendo de nuestro objetivo. Siempre el muestreo va a depender de nuestros objetivos. Nosotros no podemos decir, esta persona muestreó mal porque solo hizo la parte superficial. O no, aquella persona lo hizo mal porque solo hizo 3 puntos de toda la columna de agua. Debió haber hecho más. O sea, todo eso va a estar en dependencia de nuestros objetivos de estudio. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, un muestreo integral de la zona fótica. Entonces, primero medimos cuál es la zona fótica. Ya dijimos que en este caso iban a ser 3 metros. Entonces, yo empiezo a muestrear un integral de la zona fótica. Pero también puede haber un integral de la columna de agua. O sea, de la zona fótica y de la zona afótica. Como les digo, va a depender de los objetivos que ustedes tengan. Entonces, ¿cuántos arrastres recomendarían ustedes que hay que hacer? También tenemos el muestreo superficial, ¿verdad? Que el arrastre sí es aquí, en la superficie. Entonces, ¿cuántos arrastres recomendarían? Bueno, eso va a depender si el agua la vemos como más transparente o si el cuerpo de agua está eutroficado o eutrofizado. Entonces, si es un cuerpo de agua muy productivo, se hace de 5 a 10 arrastres porque esa agua pues ya viene bien cargada. Pero si son cuerpos de agua poco productivos o aguas muy claras, entonces se pueden realizar de 15 a 20 arrastres o de 20 a 25. Ya estando en campo, ustedes ven qué tan oligotrófico es y pueden modificar ese número. Pero también nosotros podemos tener muestras cualitativas de profundidad y muestras cuantitativas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero muestrear exactamente el fitoplancton del 1,3 m, ¿cómo hago para sacar agua de exactamente esa profundidad? Bueno, utilizo una botella Van Dor. Estas botellas, cuando las introducimos al agua, le quitamos estos seguros, entonces entra el tubo, ¿verdad? Cuando ya medimos que está a 3 metros, soltamos un mensajero, se llama, que pega aquí, se suelta los seguros y se tapa automáticamente. Entonces así aseguramos de que tenemos agua de esos, exactamente del 1,3 m, que era donde la queríamos. Esa agua la pasamos a un recipiente, luego la tamizamos y posteriormente si nosotros necesitamos remover lo del tamiz, entonces no vamos a usar agua del mismo lago, ¿verdad? Porque entonces podríamos agregar más organismos. Por lo tanto, lo hacemos con una piseta con agua destilada y se traslada al laboratorio siempre en hielo. Si es una muestra cuantitativa, es porque yo voy a medir una abundancia numérica o voy a medir clorofila A. Entonces sí, puedo recolectarla de la misma manera. Lo único que va a variar es el procesamiento de la muestra. Entonces, ¿cómo vamos a preservar esa muestra? Bueno, la podemos preservar con Lugol. Agregamos 0.5 mililitros de Lugol por cada 100 ml de muestra, pero también lo podemos hacer con alcohol. Otros autores prefieren formalina, pero depende. Si usted va a hacer ADN, si va a hacer algo genético, no puede usar formalina, tiene que usar alcohol.
Entonces, como les digo, siempre todo esto va a estar en dependencia de sus objetivos para saber qué método desde recolección hasta preservación van a utilizar. En el caso de sistemas lóticos es mucho más fácil, que es el periphyton. Se encuentran adheridos a sustratos, como ser los cantos rodados. Entonces es importante que tomemos o seleccionemos muestras o rocas que estén ligeramente sumergidas en el agua, que les esté pegando el sol. No vamos a elegir las que están en la sombra, ¿verdad? Porque necesitamos ver dónde están los organismos productivos. Y igual se fija con Lugol o puede ser también con alcohol etílico al 70%. ¿Cómo recolectamos esto? Con un cepillo de dientes, empezamos a raspar la roca, le agregamos alcohol al frasco donde lo vamos a colocar y ahí lavamos el cepillo de dientes. Otras personas usan navajitas Gillette para removerlas, pero se pueden dañar. Entonces, como plan A, se usa un cepillo de dientes. En el caso de los macroinvertebrados acuáticos, pues siempre, se lo vuelvo a mencionar, eso va a depender del objetivo de estudio, los sustratos disponibles y la profundidad de el cuerpo de agua que ustedes vayan a muestrear. Y aquí les he colocado un listado de algunos materiales y equipo que se necesita en campo. Entonces, ¿siempre vamos a usar dragas? No. ¿Siempre vamos a usar red D? No. ¿Siempre vamos a usar Corer? No. Eso va a depender de qué vamos a muestrear y dónde vamos a muestrear. Por ejemplo, para sitios profundos utilizamos dragas. O sea, yo mido 1,58 y si la profundidad de ese lugar es de 2 metros, no me voy a meter con una red DEVA. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar una draga. Puede ser una draga Bambín, que esas son utilizadas para ríos. Entonces, cuando vamos a muestrear macros, lo primero que tenemos que hacer, antes de meternos al río, antes de medir el caudal y de medir los físico-químicos, o sea, es identificar cuáles son los microhábitats disponibles. ¿Por qué? Porque en cada microhábitat van a estar diferentes organismos. ¿Se acuerdan en los datos que les pasé para la práctica 3, verdad? Que había para canto rodado una lista de organismos, para arena otros organismos, para hojarasca otros organismos. Exacto, porque no todos los organismos los vamos a encontrar en un solo sustrato. Entonces, tenemos esta imagen A y tenemos que identificar los microhábitats. A ver, ¿qué microhábitats observan acá? En la imagen A. Hojarasca. ¿Qué más? Las rocas, Liz. Sí, cerca de las rocas, yo voy a decir que también. Ajá, el canto rodado. Y las rocas, ahí hay canto rodado y roca. Ajá. Tal vez habrá materia orgánica por ahí, no lo podemos ver. Entonces, muy bien. En la imagen B, pues seguro aquí hay materia orgánica que generalmente está en las orillas. Tenemos aquí canto rodado, si se fijan, canto rodado. También no lo mencionaron, pero acá tenemos rápidos. Fijo, ahí podemos encontrar algunos plecópteras o tricópteras. Aquí abajo tenemos, vamos a ver, por aquí hay vegetación, vegetación sumergida. Entonces ese también es otro hábitat donde pueden estar ellos. Entonces cuando nosotros vamos a campo y ya identificamos los microhábitats, ya sabemos a dónde tenemos que muestrear y qué método vamos a utilizar. Pero el método va a depender de si ustedes van a hacer riqueza, van a hacer abundancia o van a aplicar índices. Eso varía. Porque si yo voy a un río y lo que quiero ver es qué hay y cuánto hay,
no importa el método, simplemente agarro todo lo que pueda, ¿verdad? Pero si yo voy a hacer un índice de calidad del agua, ya hay una metodología estándar. Y esa metodología me establece que en 15 metros yo tengo que identificar 3 microhábitats y muestrear cada uno con una red D por 5 minutos. Entonces, si yo vine, hice lavado de canto rodado, agarré vegetación sumergida, o sea, agarré 4 microhábitats y a eso le quiero aplicar la fórmula para cálculo de índices, es incorrecto, porque la metodología establece que tienen que ser 3 microhábitats. Por eso la importancia de estar claros y que tiene que ser con red D. Pero a veces no se puede usar red D, entonces ahí, bueno, es cuando se es flexible y pueden hacer lavado de canto rodado con tamices. Entonces, algunas recomendaciones es evitar muestrear después de las lluvias intensas porque estos organismos son arrastrados. Entonces, aunque están adaptados para vivir en el agua y tienen en sus uñas especiales para adherirse a sustratos y que no sean arrastrados, pero a veces las lluvias son intensas y ellos pues son arrastrados. Entonces, nosotros podríamos dar falsos resultados en caso de que muestremos ahí, decir, no, hay pocos organismos y tal vez no es que hay pocos, sino que simplemente sí hay pocos, pero por la lluvia, no porque hay alguna contaminación. En grandes ríos debe muestrearse en ambas orillas, o sea, no solamente en un tramo, sino en ambos. Porque puede variar, organismos que estén aquí, puede que no estén por acá. Entonces, para tener algo representativo, tengo que muestrear ambas orillas del río. No debe muestrearse en la confluencia inmediata de 2 ríos. Ajá. Una consulta. ¿Cuánto tiempo después sería recomendado muestrear después de una lluvia así torrencial? Yo diría unos 15 días. A veces no se puede y ni modo una semana, a menos que usted quiera ver el efecto de la lluvia sobre los macros y cómo afecta, ¿verdad?, su comunidad. Y va a mostrar inmediatamente, pero sepa que no va a encontrar mucho. Pero en unos 15 días ya se ha establecido un poquito mejor eso. De hecho, nosotros en el laboratorio lo hemos hecho casi que lloviendo y no encontramos mucho. Y eso se lo digo por la experiencia, ¿verdad? Y 15 días después sí ya empezamos a encontrar más organismos. Entonces, por eso recomendaría ese tiempo. No debe muestrearse en la confluencia inmediata de 2 ríos, a menos que ese sea su objetivo, sino más abajo de la zona de mezcla. Ya vamos a ver por qué. Entonces, aquí les pongo los métodos de recolecta que hay que usar dependiendo del tipo de agua. Por ejemplo, en un muestreo de aguas poco profundas podemos usar red de pantalla o una red D o una red triangular porque yo la puedo manipular perfectamente cuando no hay mucha profundidad, ¿verdad? O mucho caudal. Si hay mucho caudal, hay gente que hasta hay que amarrarla para que no se la lleve el río. Les va a sonar loco eso, pero lo hemos hecho. En aguas que son profundas utilizamos dragas, pero dependiendo del tipo de sitio es el tipo de draga. Por ejemplo, una draga Peterson, una draga Pornar son más grandes que una draga Bambín. Entonces se recomienda mucho una draga, más que todo una draga Bambín. Digamos que solo tienen presupuesto para comprar una draga, que sea una draga Bambín. Y en aguas de poca corriente o aguas estancadas, lo que se hace es que ustedes pueden seleccionar hojarasca, algunos cantos rodados y los lavan. ¿Cómo los lavan? Con un tamiz. Ya les voy a explicar. Entonces, el tamiz tiene que ser un tamiz de 500 micras y si solo tienen para uno, pues que sea de 500. Si tienen para 2, 500 y 250. Si tienen para 3, que sea de 1000, 500 y 250. Entonces, lo que hacemos en campo es que tomamos la roca y con la misma agua el canto rodado, con la misma agua de río, lo empezamos a lavar y los organismos van a empezar a quedar aquí. ¿Se acuerdan que les había dicho que ellos medían de 500 a 1000 micras, verdad? Habrán algunos quironómides que tal vez midan menos. Entonces, por eso usamos el tamiz de 250. Para esos organismos que son muy pequeños, entonces no los perdamos, sino que caigan en el siguiente tamiz que tendríamos ahí. Entonces, nosotros empezamos a lavar la hojarasca y la revisamos bien en campo.
Si ya no tiene organismos, la desechamos y todo lo que quedó aquí, que son los macros, entonces los colocamos en un frasco previamente etiquetado con alcohol. La bibliografía nos dice que tiene que ser con alcohol al 70 o al 75, pero eso va a depender. Porque si yo estoy en campo y llevo mi alcohol al 70 y agregué estos organismos, pero acá se me fue agua, entonces ese alcohol al 70, con esa agua extra que yo añadí, ya no es al 70, tal vez es al 65 o 63. Entonces ahí es cuando se nos empiezan a descomponer los organismos y no nos explicamos por qué. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar alcohol al 80 cuando vamos a campo, por toda esa agua que le cae, agua extra que le cae al frasco, que pudiera diluir el alcohol. Entonces así nosotros nos aseguramos de que el alcohol no baje de una concentración del 70% y así lo podemos tener por más tiempo. Y después, si no vamos a analizar la muestra inmediatamente, entonces la colocamos en una refrigeradora, aunque esté en alcohol, para evitar su descomposición, porque si, acuérdense que el alcohol se evapora bien rápido, entonces para evitar que vaya a pasar algo, ¿verdad? Que se vayan a evaporar o algo así. Ok. Ya estando en el laboratorio, pues hacemos un lavado de la muestra. ¿Cómo hacemos ese lavado? Con los tamices. Lavamos cada ramita, cada hoja, cada piedrita encontrada hasta que los organismos vayan cayendo acá. Y luego hacemos la separación en el estereoscopio o en unas lupas de este tipo. No tenemos, entonces lo hacemos con el estéreo. Cuando ya tenemos la separación de los organismos, hacemos la identificación con las claves. Entonces ustedes se fijan, el proceso para trabajar con macroinvertebrados es bastante largo. Hay personas que lo hacen, por ejemplo, que colectan con pinceles, pero eso es incorrecto, o directamente con pinzas. Las pinzas los pueden dañar estructuras importantes y después no vamos a poder identificarlos. Y en los pinceles muchas veces se quedan atrapados en los pinceles y se pierden. Entonces, lo mejor es seguir todo este proceso. Luego, hacemos la identificación con claves taxonómicas. Para comenzar, yo siempre recomiendo las de Roldán porque tiene unos dibujos bien grandes, bien representativos. Las de Cermeño, que son de El Salvador, las de Springer, que son de Costa Rica. Estas tres son en inglés, pero también son muy buenas. Las de Neotrópico son muy amigables. Y estas dos son un poquito más complicadas. Entonces, para comenzar, yo sí recomiendo las primeras 4 que he colocado ahí. Bueno, eso es todo lo que les puedo mencionar sobre los muestreos. Y la guía de trabajo se la voy a subir más tarde. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, bueno. Listo. Entonces vamos a tener un receso de 10 minutos por mientras se preparan sus